Buenos días, todavía buenos días. Evidentemente, no es posible para mí ni para ninguna persona en su sano juicio pretender que vamos a poder hacer en estos minutos un resumen de todo lo señalado. Por la riqueza de todo lo señalado y por la diversidad de todo lo señalado, que introduce evidentemente una necesaria, no arbitraria, sino una necesaria dificultad que es en esta diversidad de las cosas planteadas por ustedes en estos 2 días, cómo hacemos para compatibilizar algunas cosas, porque algunas probablemente no terminen siendo compatibles entre sí, ¿no? Entonces, en esta hemos alterado un poquito el programa por cuestiones de protocolo. En estos minutos en los cuales me voy a dirigir a ustedes, que van a ser muy breves, solamente quiero hacer mención a 2 o 3 cosas muy puntuales. La primera es que el día de hoy celebramos los 30 años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Creo que es importante que tengamos eso presente. Esta convención es uno de los marcos normativos y de principios fundamentales que tenemos que incorporar no solo en la formulación del proyecto educativo nacional, sino en general en nuestro quehacer. La segunda cosa es, ¿y ahora qué viene? Muy brevemente, lo que viene ahora es bastante trabajo para nosotros en el Consejo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, revisar todo lo que ustedes han planteado en estos 2 días. Ya tenemos una primera mirada que se hizo anoche hasta un poco tarde, pero igual queremos revisarlo con más detenimiento para estar seguro de algunas cosas y entonces plantear la redacción del texto, como les mencionaba el día de ayer. Esperamos tenerla para finales de año, principios del próximo año, y entonces presentaremos formalmente el texto del nuevo proyecto educativo nacional en borrador al Ministerio de Educación, porque esa es la ruta, y el Ministerio de Educación, digamos, lo hará suyo para presentarlo ante el Consejo de Ministros, y entonces hay todo un tema de trámites legales de por medio también, pero la intención es, como les señalábamos ayer, que para abril del próximo año, digamos, aprobado. Una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en este proceso es también, y esto es trabajo más del Consejo que otro nivel, identificar prioridades dentro de estos grandes marcos que a veces suenan un poco vagos y que a veces tienen que ser necesariamente vagos, porque ¿quién de nosotros puede ser muy específico acerca de lo que va a suceder dentro de 15 años? No es fácil, digamos, hacer eso, y no necesariamente es útil ser muy específico sobre un futuro que es medio imprevisible. Entonces, en ese sentido, muchas de las orientaciones tienen que ser lo suficientemente amplias como para fundamentalmente afirmar principios y direccionalidades que queremos implementar, y dentro de eso, de identificar algunas prioridades que sí sean más concretas, que es la pregunta que salió en unos paneles. Bueno, acá todo está muy lindo, y ahora ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por las prioridades quinquenales que el Consejo Nacional de Educación seguramente planteará de cara al debate electoral que habrá el próximo año para el primer gobierno que se constituya en el año 2021. Más allá de estas cosas que tienen que ver con la ruta, hay 2 cosas más que quisiera hacer el día de hoy. Una primera es referirme a 2 o 3 temas que han salido expresamente en las discusiones y que tenemos que ver cómo se ponen. Si uno pone en una formulación general que queremos una sociedad democrática basada en los principios de libertad y justicia, digamos, eso es un término suficientemente abarcativo, y a veces uno siente que eso no destaca o visibiliza suficiente algunas de las disparidades y las injusticias que hay en el país. Entonces tenemos que encontrar un balance entre una formulación más general y, si uno agarra y dice, hagamos más explícito el tema de equidad de género, por ejemplo, en la formulación, también habría que hacer más explícito el tema de la equidad y la interculturalidad, las equidades por nivel socioeconómico, las equidades por un montón de otros factores. Entonces, ¿cómo encontramos un balance que fácilmente tiene que responder fundamentalmente a qué cosa es más urgente o qué cosa es más duro? Y a veces alguna de esas cosas no se pueden hacer porque todo es medianamente urgente. Una segunda cosa tiene que ver con los intereses particulares en educación. Y ahí solo me voy a detener un segundo para decir, todos tenemos intereses particulares en educación.
Y los intereses particulares no son necesariamente pecado o malos. Las personas tenemos intereses, queremos preservar nuestro empleo, queremos mejorar nuestra remuneración, queremos hacer cosas que nos interesen, queremos crecer como personas. Algunos quieren ganar plata, otros quieren promover un credo, otros quieren promover una amistad o una cultura o un enfoque. Todas esas cosas son intereses particulares de distinto tipo. La pregunta fundamental es cómo aseguramos que los intereses particulares no, como dirían en Chile, pasen a llevar, es decir, arrasen con el interés público. ¿Hay algún interés particular que socave los intereses públicos? Probablemente los haya y hay que discutirlos. O hay algunos que no, pero dadas determinadas condiciones puede suceder eso. Cuando, por ejemplo, se prioriza, digamos, y eso no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno de los últimos 30 años, las políticas clientelistas de contratación de personas de modo independiente de la dinámica de la matrícula, lo que tenemos ahí son intereses particulares operando en educación, ¿no es cierto? No es solamente el caso de las empresas que puedan operar teniendo un interés particular que es legal en el país y buscar un beneficio particular, sino también hay gente que busca un beneficio particular formando clientelas políticas, formando argollas y formando distintas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo balanceamos y cómo aseguramos que los intereses particulares no pasen por encima del interés público? Y eso tiene que ver con los temas de regulación. Hugo Coy hablaba del tema de ser más exigentes con los medios de comunicación, y ser más exigentes con los medios de comunicación significa, ok, aprendamos lo que hemos aprendido en la educación universitaria, la autorregulación no funciona. Se necesita un esquema de supervisión que sea independiente de los supervisados, o la supervisión funciona, la autorregulación funciona. O los medios de comunicación están libres de estereotipos y están libres de discriminación y están libres de violencia, porque se regulan solos, a pesar de que la Constitución les da un rol particular. Y como eso hay varias cosas que podemos ver. Y yo quisiera terminar simplemente haciendo un llamado a una cosa fundamental que estuvo en lo que me decía Alberto Gago ayer, que tiene que ver con la lógica de una disciplina de pensamiento. Cuando enfrentemos esto muchas veces, y eso parte de los problemas de confianza que hay en el Perú, enfrentamos los problemas hablando de lo que los demás hacen mal. ¿Dónde está la autocrítica? ¿Dónde está la parte que nos toca a nosotros? No voy a entrar a más, pero es un llamado a que todos asumamos eso. Finalmente quiero agradecer profundamente a las instituciones y personas que participaron de los grupos impulsores de la consulta en todo el país. Sin ellos no hubiéramos tenido el espacio, la cobertura a la que pudimos llegar. Agradecer también a los gobiernos regionales y locales que acogieron a estos grupos impulsores y facilitaron todo el proceso. Agradecer al Gobierno Nacional, que no solo ha acompañado todo el proceso y ha estado muy preocupado por él todo el tiempo, sino que ha mostrado un total respeto a la autonomía del Consejo Nacional de Educación en este proceso. Hay muchísimas organizaciones, cientos de organizaciones que han participado, sería injusto, digamos, no puedo mencionar a todas, pero quiero mencionar algunas que han estado más cerca de nosotros en el Consejo, digamos, a nivel del trabajo general. DBB Internacional, en primer lugar, que nos ha ayudado con mucho en la discusión sobre los temas de educación de jóvenes y adultos, de Rama Magisterial, que ha servido como un aliado para muchísimos aspectos en muchos terrenos, Salgalú Comunicaciones, que nos ayudó a producir un programa digamos, para difundir la consulta, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, UNFPA, Foro Educativo, IBM del Perú, que ya mencioné ayer en este momento, Fe y Alegría, empresas e instituciones educativas y no educativas que han convocado a su personal, en muchos lugares han convocado para participar en la consulta y a veces en algunos casos nos hemos enterado, en otros no. Y sobre todo, y a expertos que han dado su tiempo y su colaboración en varias oportunidades, en varias reuniones que hemos tenido con ellos. Y solo quiero detenerme de verdad y quiero pedirles a todos ustedes que se sumen con un aplauso al agradecimiento al equipo del Consejo Nacional de Educación. No a los consejeros, sino al equipo que lidera María Luisa Benavides y todos los chicos que están y los colegas que están en el equipo del Consejo. Digamos, los consejeros trabajamos en el Consejo 2 días al mes. El Consejo es sostenido directamente, bueno, algunos un poco más de verdad, hay que confesar también, pero las reuniones son las reuniones del Pleno son un par de veces al mes, las reuniones del directivo son 4 más, 1 por semana, etcétera, etcétera, pero el equipo, lo que discutimos en el Pleno descansa directamente en el trabajo del equipo del Consejo. Y a todos ustedes por compartir sus sueños, por compartir sus esperanzas, por compartir sus expectativas, por compartir sus ideas y por el compromiso que esperamos ver en los próximos 15 años. Muchísimas gracias.